¿Estás? Muy buenos días, chicos. Aquí comentándole tras bastidores la semana del número 57. ¿El número 57? Sí. La semana del número 57. No estoy hablando de numerología en esas cosas. Es que ¿La vacuna? Dios me va a bendecir con 57 años de vida este viernes y me voy y me secuestra. Okay. La hermana de Ismabeles nos secuestra ahí. Estamos bien contentos, pasamos hace un par de semanas de aniversario y 3 semanas después yo cumplo años. Qué bien. Así que Qué bueno. son esas Felicidades. personas bien interesantes. Recapitulando la vida, porque uno cuando entra en los 50 y sigue el 1, el 2, el 7, ya yo me estoy acercando hasta la 6ª década y lo digo con mucha honra porque saben que practicamos mucho medicina funcional, regenerativa y Esos sueros antienvejecimiento. funcionan porque no parece. Que Funcionan. Qué bueno. Sí, claro que sí, claro que Tratamos. Y miren que, como la semana pasada que tuve que llamar, pues estábamos complicados los partos y la situación. Y por poco esta mañana también tiro la toalla. sí. Wow. Con un dolor de pecho, embarazada de 30 y pico de semanas. Y había que descartar que había problemas cardíacos. Así que estoy un chinchín amanecido aquí. Okay. Dando con un casito. Pero a Dios gracias. Dios es tan bueno que todo salió bien. Así que Qué bueno. año 57 a mucha honra. Y siempre digo a la gente, se puede uno mantener saludable. Sí. Y es bueno que ya digamos la edad, ¿qué importa? Sí. Yo sé que tenemos conflictos con Mori, ¿verdad? La única. Sí. Fernan dice que tiene 45, 5'7", yo 5'3". ¿Y ella? Coqui. Ventura tampoco dice la edad. En estos días, el hermano publicó su edad, el hermano de Moraima. Dijo que cumplió 46. Así que ella tiene 48. Ella es 2 años mayor que Por ahí. Por ahí. Tiene 48. Sí, es verdad. Oye. Mi hermano ha publicado toda su vida que se puso El chico es feliz, déjalo que sea feliz. Ay. Se nota que hay un bajón en el ingreso y hay que buscarle vende el peluca. La pandemia, el problema de la pandemia. El problema de la Peluca. Ay, madre. Mala problema. eres. Creo que lo hiciste porque Me publicó lo la estoy edad. cobrando, todas las que me hace me las tengo que cobrar, pero qué Oye, bueno. pero como te lo gozas. Sí, me lo gozo. Felicidades, doctor, felicidades. Gracias. Vamos al tema de esta mañana que es sumamente interesante y Juan encontró esa palabra Sí, está dificilita. tan bien articulada como endometriomas. ¿Qué son endometriomas? Recibimos en estos días una paciente con un sonograma porque obviamente tenía dolor pélvico y llega el diagnóstico de endometrioma. Así que quería hablar un poquitito acerca de este quiste, porque es un quiste ovárico y hay que definir por qué existen los endometriomas, porque es que el nombre está raro. Entonces yo he hablado de endometriosis, yo he hablado del endometrio, he hablado de la capa interna del útero que tiene endometrio y que el endometrio, señores, tiene que cambiar todos los meses si no hay un embarazo. Y es por eso que las mujeres tienen menstruación. Porque el endometrio que se prepara, que siempre hemos dicho que es la camada de ese hermoso bebé que se va a desarrollar dentro del vientre de la mamá, cuando pues Don Quijote no llega, Dulcinea del Toboso, para aquellos que les gusta la historia, se queda triste, que es el óvulo no queda fecundado y entonces ocurre la famosa menstruación. Entonces, esa menstruación es un proceso un tanto inflamatorio y por eso es que las mujeres dicen, estoy menstruando, tengo un poco de dolor, porque es parte de lo que llamamos un proceso isquémico, y van a saber por qué estoy hablando de todo esto antes de hablar del endometrioma. Es parte de este proceso inflamatorio porque obviamente se mueren unos vasos, unas arterias, unas venas, se descomponen, se denaturalizan para ocurrir todo ese proceso de la menstruación. ¿Qué es un endometrioma? Endometrio ectópico. Endometrio fuera de lugar, como un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de la matriz, alojado en otro lugar. El endometrio, por algunas razones particulares, usualmente bien desconocidas, se puede alojar, esas células especializadas pueden estar, como pasa en los cánceres, la metástasis que viaja y llega hasta otro sitio, por algún lugar se aloja en otro lugar. Y uno de sus sitios favoritos es el ovario, creando un quiste llamado endometrioma. Qué palabra tan espectacular para enseñársela a un niño de 2 años para que impresione a la gente.
como la palabra hipopótamo. Que conozco de alguien que la primera palabra que le enseñó a su hija fue hipopótamo. Pues vamos a enseñar de ahora en adelante endometrioma. Que es muy parecida a endometriosis, y es más fácil. Ajá. Sí, dilo. Que es más fácil de pronunciar endometriosis porque la conocemos más. Claro, la gente ha estado educada en cuanto a la endometriosis. Pues el endometrioma es una secuela de la endometriosis. Exacto. Es exactamente lo mismo, lo único que en el ovario. Y por cuanto forma un quiste, lo hemos denominado endometrioma. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, usted usualmente llega con dolor. Y de momento aparecen estas masitas circulares, redondas, ovaladas, que están un poquitito más grandes de lo usual, que el radiólogo empieza a describirlo, que la paciente lee el informe y se asusta, que llegan con un estado de nervios, piensan que se van a morir. Y chica, es que tienes que dejar el sobre cerrado, yo lo leo acá por ti. No lo leas, déjale eso al doctor. Porque siempre lo hacemos. Yo digo, no lo voy a abrir y como quiera lo hago. No me preguntes, es que siempre pasa. Es como las pruebas de rubela en las pacientes primerizas, cuando las ven reactivas o positivas y van al internet que es rubela y se dan cuenta que eso está asociado a un montón de anomalías fetales. Llegan deprimidas, llorando, angustiada, el marido abrazándola, no te preocupes, vamos a ver qué dice el doctor. Y cuando yo veo toda esta crisis existencial por una prueba positiva, ¿y quién te dijo que la leyera, princesa? ¿Tú la sabes interpretar? Pero es que ahí dice esto y el internet, doctor Google, que es una cosa espectacular. Todo el mundo se mete ahí, todo el mundo es médico. Y de momento yo digo, pero tú la sabes interpretar. Pero es que, doctor, yo leí, entonces eso está asociado, entonces mi bebé va a nacer todo deforme. Y dice, corazón, la interpretación correcta de la rubela positiva es que te vacunaron. Mira eso. Wow, es cierto, yo había escuchado. Corazón, te vacunaron. Entonces ven endometrioma, entonces empiezan a leer como ha habido casos y obviamente parte de la literatura lo respalda, que con el tiempo muchos de estos pacientes tienen algún tipo de asociación con cáncer de ovario. Y ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Que la mujer cae en un estado de histeria. Entonces esa consulta ginecológica es casi o cuasi psicológica. Cálmate, cógelo con calma, vamos a tomar parte por parte lo que está ocurriendo en este informe sonográfico. Entonces, pues, nuestros famosos endometriomas existen por ahí y es una colección de sangre acumulada, como aparece en endometriosis, todo ese tejido destructivo que hay en toda la pelvis, que la paciente sufre de mucho dolor. Es un quiste más, tengo que decirle a las chicas, es otro quiste, un quiste muy particular que hay que observar, que médicamente es un poco complicado tratarlo, no quirúrgicamente, médicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en la gran mayoría, los endometriomas están en la etapa reproductiva. Y entonces estamos buscando bebés. Y entonces, dependiendo cómo está el endometrioma, es la funcionalidad de ese ovario. Y muchos de estos endometriomas correlacionan con niveles bajos de una de las hormonas más importantes que medimos en la competencia de ese ovario, que es la hormona antimuleriana, que cuando está baja, decimos la reserva ovárica está baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los médicos cuando llega ese diagnóstico tan horroroso en términos de nombre, de endometrioma, que parece que es el fin del mundo, ¿verdad? Suena fuerte la palabra. ¿Qué tenemos que hacer con ustedes? Número uno, tranquilizarla, decirles que respiren profundo, vamos a hablar un ratito más, les decía, con calma, te voy a explicar, necesito que me escuche, que deje tus nervios en una esquina, guíndalos en un clavito y escucha a tu doctor. Y aquí está la enseñanza del famoso endometrioma. Muchos de ellos, dependiendo del tamaño, van a dar dolor, por eso es que usted viene donde el médico y el médico le ordena un sonograma endovaginal. El sonograma endovaginal le dice las características y en dónde existe la dificultad con los endometriomas. Siempre y cuando sea menos de 4 centímetros, si usted quiere hacer el cálculo, 2.54 centímetros es una pulgada, o sea, cerca de 2 pulgadas, por ahí, un poquitito menos, pulgada y 3/4, pulgada y media. Si pasa de 4 centímetros, ya los médicos nos estamos preguntando qué edad tiene la paciente, cuántos hijos tiene, está casada, esta es una mujer que quiere tener familia, quiere tener hijos. Entonces,
aplicamos aquel famoso modelo biopsicosocial donde vemos al paciente en un todo y le decimos, dentro de todo lo que es tu vida, ¿dónde tú estás ubicada? Porque tienes un endometrioma de 5.2 centímetros y necesitamos hacer algo. Muchas veces tiene que ser ya después de los 4 centímetros quirúrgico. Ya no es un manejo médico, tiene que ser operable. Y entonces ahí pues el panorama es diferente, ya tenemos que hablar los pros y los contras, qué tipo de riesgo hay con el endometrioma. ¿Siempre se ve en el endovaginal o Sí. hay que hacer algo más profundo? El endovaginal es bastante asertivo. Acuérdense que un sonograma endovaginal es prácticamente un instrumento que se introduce en la vagina. Y estamos bien cerquita de esos órganos internos, los ovarios, donde podemos mirarlos y caracterizarlos. Vemos el tamaño, los podemos medir los quistes, podemos medir el endometrioma, podemos medir los famosos cuerpos lúteos que los vemos en la fase cuando el paciente ya ovuló. Cada uno de esos detalles en un sonograma endovaginal, en manos de un experto que sabe hacer sonogramas endovaginales, puede diagnosticar y darte los detalles en términos de medición. Sí se puede. Bueno, estamos listos para recibir llamadas telefónicas. Si quiere hacerle una pregunta a nuestro amigo doctor William Ruiz, ginecólogo, el teléfono está disponible, 787-993-9700, está ready para su llamada telefónica, 787-993-9700, y por qué no, a través del WhatsApp de Nueva Vida también, en un mensaje de texto al 939-210-9263, que también está disponible para que pueda hacerle su pregunta al doctor William Ruiz. Hay pacientes que no les da dolor. Hay pacientes que simplemente, ay doctor, porque usted no me envió un sonograma. Y de momento nos encontramos con esta situación. Recuerde que las damas son mujeres que unas se quejan de dolor, otras dicen, no, yo soy fuerte para el dolor. No todo el mundo es igual. Algunos somos serios, otros somos llorones, ¿verdad? Exacto. En ruta, hola, buen día. Sí, buen día. Buenos días. Adelante. Quisiera hacer una preguntita. Sí, cómo no. Cuando es los fibromas, pues que se está evaluando para operar o no, porque no ha crecido como el doctor indicó después de 4. ¿Por cuánto tiempo se debe usar? Por lo menos en mi caso estoy usando la Depo-Provera. Ok. Dijiste fibromas, estamos hablando de endometriomas. Para confirmar la palabra, ¿estás hablando de endometriomas o fibromas? Fibromas. Ok, Sí. La palabra fibroma pertenece a otro tipo de diagnóstico y cuando tenemos fibromas, usualmente los fibromas son masas sólidas, masas que tienen que ver con el cuerpo del útero y son masas duras, solas, como una bola de softball, son duras. Y el tamaño también tiene que ver, muchas veces te ponen Depo-Provera porque los fibromas, específicamente los intramurales, son los que producen sangrados excesivos y lo que hacemos es que apagamos los ovarios para que no estimulen el endometrio, para que entonces usted no tenga sangrado. Yo particularmente tengo muchas reservas con la Depo-Provera porque a largo plazo tiene su secuela. Muchas veces problemas con hueso, puede producir a largo plazo osteoporosis. Tenemos que negociar en la consulta ¿qué edad tienes? ¿Cuántos hijos? Ya tú llegaste a tu etapa reproductiva. Hay que pensar en una ablación del endometrio para que no sangres más, para que no tengas que utilizar entonces la Depo-Provera por sus consecuencias, quemarte toda esa parte del endometrio para que ya pierda la habilidad de reproducirse y producir sangrado. Es complicada tu pregunta para simplemente darte el 1, 2, 3 a través de la radio, así que yo creo que debes discutirlo grandemente con tu ginecólogo para que el ginecólogo entonces te dé otras opciones. Adelante, buenos días. ¿Se nos fue? Por acá, adelante, buen día. No fue, ok. Ya mismo entra alguna otra llamada que está disponible. Las líneas están disponibles. Este es el break. Normalmente cuando damos este break, la gente lo deja al final. Chica que estás escuchando en ruta, este segmento del ginecólogo obstetra William Ruiz, es el break para que te comuniques. 993-9700. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, te habla Solivet.
el conectarme esta mañana pues me dio mucha paz y de hecho voy precisamente para unos resultados de biopsia, dado también que salí positivo pues a fibromas y me encontraron pues una masa en la matriz y voy pues para unos resultados, pero sí tenía duda de porque inicialmente pues padezco de quistes y obviamente pues en noviembre del año pasado lo primero que se reflejó eran quistes y ahora pues bajo unos fuertes dolores que tenía pues resultó ser que no eran quistes, que eran fibromas. Entonces mi duda es si los quistes se convierten en fibromas o quistes es una cosa y fibromas es otra cosa. Lo segundo, quistes son una cosa y fibromas son otros. Y hay que aclarar un punto, que hay quistes fisiológicos o funcionales. Todas las mujeres tienen quistes. Para usted ovular, usted forma un quiste. Usted forma lo que se llama al final un cuerpo lúteo, donde usted expulsa el óvulo hacia la trompa de falopio, viaja y se siembra en el endometrio. Entonces, usted puede tener un sonograma con quistes hoy y 3 meses después no están ahí, están en el otro bar y dice, adiós, se movieron de sitio. No, ellos van y vienen, es parte de la fisiología de la mujer. Cuando un quiste se torna problemático, y en el argot de lo que hablan los médicos, cuando un quiste es patológico, enfermizo, que da problemas, ahí entonces es la clínica, el dolor del paciente, cuántos centímetros de tamaño tiene, si se está torciendo esa aneja, o sea, el área donde está y el peso de los quistes están obligando a torcer, como cuando le dan a usted un pellizcón, que simplemente se tuerce esa parte de tu cuerpo y eso da un dolor exquisito, bien fuerte a nivel de operar a un paciente con una torsión ovárica secundario a las masas y a los quistes que pesan. La respuesta final es que los quistes son los quistes y los fibromas son los fibromas, 2 universos. Nos da tiempo para una más por acá. Una más en ruta. Hola, buen día. Por acá. Hello. Hola. Buenos días, bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Pregunto, doctor, ¿cuándo es el momento en que se lleva a un adolescente, que obviamente en este caso no es una persona activa sexualmente, pero cuándo se debería llevar a un estudio de un ginecólogo? Mira, es bien importante que ese ginecólogo, número 1, hay ginecólogos que son adolescentólogos. Hoy es el día de las palabras bien largas. Y hay pediatras que son adolescentólogos. O sea, coinciden en este interés particular de en esa etapa de esa mujer atenderla, tanto desde la perspectiva del pediatra como la perspectiva del ginecólogo. La buena comunicación es sumamente importante. Tiene que haber un paso de batón. Yo creo, a cada rato esta pregunta aparece en mi oficina, madres que tienen hijas, mira, ¿cuándo es el momento indicado para traerla? Y yo les contesto, cuando el pediatra diga. Cuando ya el pediatra entiende que debe haber una intervención que está fuera de sus capacidades como profesional de la salud en ese ser humano que está en transición hacia la adultez. Eso es bien importante. Yo siempre les digo, dile al pediatra que me llame, que me dé una llamadita. Una llamadita para saber qué le preocupa, porque a veces le explicamos en forma sencilla a los pacientes para que entiendan, pero ya el médico tiene un lenguaje no profesional, que de profesional a profesional podemos empezar a hablar. Y es sumamente el trabajo interprofesional de equipo en este momento histórico de este pacientito que está cambiando hacia la adultez, que ambos médicos se pongan de acuerdo. Está el caso donde esta chica adolescente es tan saludable que desde el momento en que menstruó por primera vez siempre ha sido saludable y no ha habido como una necesidad de llevarla a un ginecólogo. O sea, mamá se puede despreocupar que la nena no tiene absolutamente nada, menstrua normal mensualmente y todo está bien, y no la lleva y es el uso y costumbre. Claro. De hecho, se está recomendando ya que no se haga un Papa Nicolau hasta después de los 21 años. Aunque esté sexualmente activa. ¿De verdad? Eso es así. Entonces, si usted tiene a su hija en un buen médico, un buen pediatra que ha ido transicionando y llevando a su hija en todas las etapas de su vida, y su hija, Dios mío, es un reloj, esta niña no le duele ni una uña, esta muchacha es alita, esta muchacha saca buena. Entonces ya estamos preocupados, ¿y cuándo la lleva al ginecólogo?
yo le digo, bájale 2 a la preocupación. La chica está bien. Déjenla quietecita, déjenla que sea feliz. ¿Tú quieres que tenga una conversación con un ginecólogo? Porque a veces son las preocupaciones de mamá y no de las nenas, las mamás. Yo no sé qué a mami le preocupa, yo estoy bien. Estoy feliz. Muy bien. Entonces yo le digo, pues mamá, la puedes traer, te sientas ahí al lado y conversamos. Si a veces tengo una consulta, simplemente decirle, hola jovencita, ¿cómo está usted? ¿Por qué usted viene? Porque mami me trajo. Está todo bien. Entonces, ¿qué te puedo decir, mamá? Mira, eso depende de las condiciones. El pediatra es esa primera línea profesional para los adolescentes. Déjenlos ahí, a menos que obviamente jueguen con el Ken equivocado, en vez de estar jugando con las cositas que tienen que jugar, y entonces entran en la parte esta adulta de tener relaciones sexuales, y entonces obviamente el pediatra no puede atender el embarazo. Ahí entonces entramos nosotros los ginecólogos obstetras. Número telefónico precisamente para esa cita que hay que hacer. Para decirle hola a estas adolescentes que mamá está preocupada, pueden llamar al 423-2424. Recuerden que es un número inteligente, pueden textear, es mejor que dejar un mensaje en ese teléfono y allí tenemos y tratamos. Disculpa por adelantado por todas estas llamadas, pero obviamente pues hay capacidad limitada. 423-2424, y si el texto no se lo contestan, vuelve y envíelo. Excelente, muchas bendiciones y gracias. Amén. Dios Gracias, bendiga. doctor. Buen día. Gracias, Willy.